Hola, mi nombre es Gisara y ellas mis compañeras. Yo soy Erika. Yo soy Jennifer. Y yo, Hasblade. A continuación hablaremos de la Operación Marquetalia. La Operación Marquetalia inició a las 4:45 am del 1 de noviembre de 1998. Una lluvia de granadas y cilindros de gas cayeron sobre Mito. En una escena que parece pesadilla, alrededor de 1.500 hombres de las FARC entraron a la capital del Vaupés para destruirla. Armados hasta los dientes, acabaron casi con la totalidad de las casas, la estación de policía, la registraduría, los juzgados, las sedes de Telecam y la caja agraria, los ranchos y el parque. Oficialmente, se reportaron 56 muertos entre combatientes y civiles, 61 miembros de la fuerza pública, entre policías y auxiliares secuestrados. La toma duró 72 horas durante las cuales el gobierno no pudo enviar apoyo porque la guerrilla había incendiado la pista aérea, y a esa zona no hay acceso por tierra. Me acompaña el sargento mayor de la policía, César Augusto Lazo, quien duró 12 años secuestrado por la guerrilla. Cuéntenos acerca de la toma de Mitú. Buenas tardes, acerca de la toma de Mitú, Vaupés. Se informó a Bogotá, a Villavicencio, a la séptima brigada y a los mandos superiores, que solo teníamos cerca de 70 hombres en armas entre oficiales, suboficiales, patrulleros y agentes de la policía. También teníamos 30 bachilleres, pero ellos no habían recibido instrucción militar. Continuamos con el intendente de la Policía Nacional, John Frank Pinchao, quien duró 9 años en cautiverio. Hola, muchas gracias por la invitación. Lo más difícil fue el principio, nos amarraban del cuello con alguien, y absolutamente todo teníamos que hacerlo con ese compañero, y con un guerrillero encima que nos custodiaba. Fue muy difícil al principio hacer nuestras necesidades así, además de estar al interior de esas celdas hechas con alambre. Sargento, intendente, muchas gracias por habernos acompañado. De igual manera nos acompaña Irene Williams, enfermera, Víctor Gómez, diputado, y Rómulo Fonseca, quien en esa época era teniente del ejército. Irene, cuéntenos cómo vivió esa toma. Hola. Hay cosas de las que no hablo porque son muy dolorosas. Son cosas que dañaron mucho mi mente. Muy graves. Atendí muchos soldados, me gritaban que no los dejara morir. ¿Pero qué podía hacer yo? Con mi esposo improvisamos bolsas de suero que se sostenían sobre puntillas. Doctor Víctor Gómez, ¿recuerda lo sucedido? Hola, buenas tardes. Cuando empezaron las explosiones sentimos como se estremeció toda la casa. Del susto salté de la cama con mi hija y salimos de la pieza. Ahí vimos que la guerrilla estaba en el patio. Entonces volvió a sonar una explosión tan fuerte que las ventanas y las puertas se abrieron. Yo solo pensaba en mi esposa, y en mi hijo que estaban ahí al lado, en el hospital. Varias veces me tuvieron que frenar en la casa porque quería ir al patio, saltar el muro y ver cómo se encontraban ellos. Coronel Fonseca, ¿qué encontraron al llegar al lugar? Buenas tardes, nosotros llegamos al día siguiente del ataque y encontramos la estación de policía acabada, las casas aledañas destruidas, el banco que quedaba al frente destruido, el parque principal con cráteres de los cilindros. La gente poco hablaba. Yo sentía la impotencia de no haber llegado antes. Muchas gracias por compartir sus testimonios con nosotros. Nos acompaña la señora Estela Peña, madre del patrullero Hernán Darío Dinas Peña, quien tenía 19 años de edad y desapareció en la toma de... Señora Estela, cuéntenos la religión de su hijo. Hola, buenas tardes. A nosotros no nos entregaron cuerpos, siempre nos dijeron que habían desaparecido, y ahora en la audiencia nos dicen que ellos quedaron calcinados y que no quedó nada de ellos. Muchas gracias, señora Estela. Muchas las personas que han sido víctimas del conflicto armado, no solo el que se ha enfrentado a la guerra en las ciudades o en la selva, no solo la población civil que queda en la mitad de un fuego cruzado, sino también las familias que sufren la ausencia de sus seres queridos a causa de un enfrentamiento por querer obtener dominio de un territorio. Estos autores son una pequeña muestra de lo que se vive durante y después de un atentado sin escrúpulos por grupos armados al margen de la ley.
Después de las ruinas y el desasosiego que la guerra dejó, los habitantes de Mitú hicieron esfuerzos para continuar y poder, mediante la memoria, resistir las secuelas del conflicto. La ciudad se ha reconstruido poco a poco en materia de infraestructura. Hoy la habitan 46.000 habitantes, a diferencia de los días de la toma. En Mitú, ahora la energía eléctrica está disponible a las 24 horas, y los demás servicios también le llegan a toda la comunidad. Como saben, el 1 de noviembre de 2018, se realizó en Mitú la conmemoración de los 20 años de esta toma guerrillera. Este es un esfuerzo de la alcaldía de Mitú junto al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Consejería para la Paz, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior, la Unidad para la Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, entre otras entidades. Dentro de los acuerdos de paz se llevó a la reparación de las víctimas de parte de los entes del Estado. Sin embargo, para el 2018, y en nuestra actualidad más aún no se ha reparado a las víctimas, o de los ciudadanos de aquellos tiempos dentro de aquel territorio, y mucho más no han promovido el territorio. Geográficamente no contamos con un BAUPES en medio de zonas naturales expugnables. Son selvas en muchas ocasiones consideradas vírgenes e inexpugnables de alta envergadura vegetal. Dentro de los acuerdos o elementos significativos de una buena comunicación es asegurar comunicación asertiva, es decir, clara, sin demarcar una verdad a medias. Cuando la verdad se cuenta en todas las esferas, se espera que se cumplan con lo predispuesto por el sistema de la misma unidad de reparación integral de las víctimas, que entre algunas cosas es el desarrollo y claridad económica de lo dañado o perpetrado. Ante todos los elementos de comunicación también está la realidad de la historia contada, y que futuras generaciones escuchen la versión a la que se conoce como la violencia dejada en un pedazo de nuestro territorio hoy olvidado pero latente en la historia del conflicto. Durante esta conmemoración se realizaron diferentes actividades culturales y deportivas, y un conversatorio entre las víctimas y representantes de diferentes entidades estatales. La historia en Colombia es algo que no debemos olvidar, por el contrario debemos transmitir a los jóvenes para que conozcan su país, y no se vuelvan a repetir sucesos tan atroces como lo fue la toma de Mitú. La memoria histórica frente a esta toma es demasiado importante para toda Colombia, ya que no debemos olvidar que en ese territorio tan alejado murieron muchas personas por causa de la guerra. No hablamos solo de las vidas que se perdieron por muerte física, sino también por aquellas personas que sobrevivieron a esta masacre. Esas personas tienen que vivir con esos recuerdos de horror, dolor, desesperanza, impotencia de no saber qué hacer para que todo terminara y poder ayudar a sus seres queridos. En la actualidad no se ha realizado una reparación adecuada a todas las víctimas de este conflicto, no solo en la parte económica sino frente a la verdad de lo sucedido, de todas las personas desaparecidas, del por qué el Estado los dejó solos teniendo información de esta incursión de las FARC, además de una reparación psicológica, para que así puedan continuar con una vida más plena, no olvidando lo sucedido sino superándolo. Para la psicología es uno de los retos más grandes apoyar a las víctimas del conflicto armado, ya que con ello aportan a la reparación que deben tener todas las personas afectadas.